Hablemos acerca de las piedras en los riñones porque pueden ser verdaderamente molestas. Varían en su tamaño, se acumulan y pueden llegar a bloquear el flujo. Por eso es importante que usted sepa cómo identificar si está padeciendo de esto para tratarlo a tiempo. Está con nosotros el doctor José Moya Koblenz para conversar con nosotros. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Buenos días, ¿bien usted? Bienvenido. Muchas gracias. Doctor, primero que nada, ¿qué son las piedras? Es decir, ¿qué son esos cristales que se acumulan en los riñones? Sí, vamos a ver. Bueno, las piedras se forman principalmente en esta vía excretora que es el riñón. Recordemos que es un filtro muy grande, ¿verdad? Y son residuos que se dan cuando no tenemos buena hidratación y esto hace que se acumulen ciertas sustancias minerales que por su composición se pueden ir uniendo entre ellas y formando compuestos más grandes. Ya pueden ser como arenitas hasta piedritas, los famosos cálculos, que son los que llevan a problemas un poquito más grandes. ¿Tienen alguna composición como de calcio o qué son? En su gran mayoría sí, el 80% aproximadamente están compuestos por sales de calcio, ya sea por oxalato o por fosfato de calcio. Sin embargo, tenemos otras formaciones, pueden ser también por urato, ¿verdad? Pueden también ser por cistina o por estrubita, que son los cálculos que presentan signos un poco más de infecciosos. ¿Qué tamaño pueden llegar a tener? Esto es muy variable también, porque como te digo, pueden ser formaciones que son muy pequeñas, que son pequeños cristales que podemos evidenciar en exámenes de orina, salen como cristales en la orina y pueden llegar a formarse piedras muy grandes, desde centímetros hasta piedras que van a invadir prácticamente toda la estructura interna del riñón. O sea, todo el riñón. Prácticamente, exacto, toda la estructura interna del riñón que se llaman cálculos en astas de ciervo y son bastante grandes. Dolorosos. Esos no duelen porque el cálculo duele cuando sale del riñón. Ah, ok. Bueno, y hablando precisamente de esto, ¿qué pasa cuando se obstruye el flujo de la orina? Ok, cuando se obstruye el flujo de orina es cuando tenemos realmente el problema del cálculo, ¿verdad? Es cuando se presenta el cólico renal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el cálculo sale por su tamaño, si es muy grande, va a haber pasos en el uréter donde no va a pasar hacia la vía externa, ¿verdad? Entonces va a causar una obstrucción del flujo. Esta obstrucción del flujo va a causar una dilatación de todo el flujo retrógrado de la orina, va a causar mucho dolor, es uno de los dolores más importantes que se puede presentar a un paciente. Generalmente el dolor suele ser cíclico, de 20 minutos a 1 hora, y puede provocar infecciones por la retención de ese líquido y puede provocar también insuficiencia renal en caso de que la obstrucción sea completa. Doctor, por ejemplo, una persona que esté teniendo un dolor a causa de los cálculos, ¿cómo se siente ese dolor? Ok, puede ser un dolor que va desde la zona de la espalda. ¿En qué parte de la espalda? En la zona subcostal. ¿Aquí? Digamos, debajo de la última costilla que ustedes pueden sentir, en la fosa renal, ahí se suele sentir un dolor que es muy punzante. Los pacientes suelen decir que es como una puñalada, como un cuchillo que les clavan. Fuertísimo. Es un dolor muy fuerte, un 10 de 10. Se irradia. Y suele irradiar, es una palabra muy bonita. Suele irse como hacia la parte del abdomen por el transcurso que tiene el uréter hacia la vejiga. Usualmente, si la obstrucción es alta, suele doler solo en la parte más alta del abdomen. Inclusive puede irse el dolor hacia el hombro. Pero cuando la obstrucción de la piedrita se da más como hacia la vejiga, hacia la parte más baja del abdomen, suele doler más la parte anterior o lumbar. Como un dolor de ovarios o de espalda. Correcto. Entonces, doctor, por ejemplo, si la obstrucción es más baja, va a doler más la parte baja, y si es más alta, va a doler el hombro, por Va a ejemplo. doler más, exacto, el abdomen más como hacia la parte más superior, inclusive puede irradiar más hacia el hombro. Si una persona está pasando por un dolor como el que usted describe, ¿qué debería de hacer? Consultar inmediatamente. Inmediatamente. Es un dolor que de verdad es muy incapacitante, es el dolor 10 de 10 típico, entonces es un dolor que el paciente normalmente no va a poder manejar solo en su casa, normalmente va a tener que consultar y probablemente va a tener que tener un control posterior. ¿Por qué se dice que las manifestaciones son silenciosas y que de pronto aparece el dolor? ¿Por qué se da de esta manera? Esto pasa principalmente porque la formación de la piedra se da toda dentro del riñón. Y esto no duele. Mientras se está formando esa piedrita con los cristales que se van uniendo y formando esa estructura que es rocosa, no va a doler. Él va a doler, ellos se forman en esta zona de acá. ¿En dónde? Como en Adentro medio del riñón, que es como donde están las estructuras donde se empieza a acumular la orina. parte? En estas zonas. ¿En esta blanca? Correcto. Cuando él duele es cuando él sale hacia el uréter.
cuando va hacia acá. Exactamente, cuando él se empieza a desplazar es cuando empieza el dolor. Entonces se forma en estas áreas y cuando sale es aquí en donde se está marcando, en donde se va a sentir el dolor. Correcto, recordemos que el riñón es un filtro, entonces Sí. imaginémoslo como un colador. Entonces todo este colador va sosteniendo minerales que se van acumulando, se van formando una piedrita y hasta que esa piedrita ya está formada en este coladorcito es cuando sale. Doctor, ¿y hay alguna manera en que la persona se pueda dar cuenta que está padeciendo de piedras, por ejemplo, mediante un examen de orina? Sí, correcto. A veces el examen de orina nos puede guiar un poquito porque nos salen cristales de oxalato. Y eso ya es una guía muy clara de que se pueden estar formando las piedritas. Hay otros estudios que a veces de forma ocasional estamos buscando otra cosa, ya sea un ultrasonido de abdomen, podemos encontrar también evidencia de una piedrita, o en una radiografía, que si la composición es la más común, que es por calcio, en una radiografía se puede ver también. Doctor, ¿y hay manera de poder ir sacando poco a poco esos minerales para que salga la piedra sin dolor? ¿Existe un medicamento que haga eso? Básicamente es hidratación. Ah, No hay un medicamento per se que lo que vaya a hacer es ir a arrastrar esos minerales, ayudarnos a quitarlos. Es principalmente agua. ¿solo agua? Lo que tenemos que hacer es principalmente tomar agua. El manejo de la piedrita va a ser principalmente para el dolor, para la inflamación que se presenta cuando tenemos una crisis, pero para quitar la piedra como tal, no tenemos nada más que expulsarlo con buena hidratación. ¿Y hay alguna manera de evitar una cirugía si ya hay una obstrucción? Claro, de hecho la cirugía suele ser el último paso. Generalmente tenemos manejos más conservadores. Al inicio va a ser muy buena hidratación, medicamentos que relajen el músculo del uréter para que permitan que la piedrita pase más fácilmente, usar medicamentos antiinflamatorios y para dolor. Y luego sería la litrotipsia, que en caso de que esto no resuelva y la piedrita sea muy grande, se hacen ondas de choque a los Para pacientes, mover. se coloca como en la zona de la costilla y mediante ondas vibratorias se hace como se rompe la piedrita Ah, eso se la sacude para que vea si se Exactamente, sale. la sacude vigorosamente, inclusive es tan vigoroso que a veces se forma un hematoma o una equimosis en la piel. Sí, es fuerte. Y eso es en busca de que la piedrita se rompa en pedacitos más pequeños y que ya el paciente la pueda expulsar como tal. Dice Francini que a ella le diagnosticaron que tiene piedras. Le dieron dolores, pero de un pronto a otro se le quitaron. ¿Qué habrá pasado? Lo más probable es que su piedra haya sido de un tamaño expulsable, o sea, de 0,5 milímetros aproximadamente. Estas piedritas pueden causar dolor en ciertas zonas donde hay estrechez cuando van pasando hacia el exterior, pero se acaba el dolor cuando logra expulsarla y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Ah, doctor, usted nos explicaba que la forma de ir limpiando el riñón es tomando agua. Don Alexis nos pregunta si tomar agua podría ayudar también a prevenir que se hagan las piedras. Por supuesto, es la principal prevención, tomar abundante hidratación. Pero acordémonos que es acumulación de minerales. Entonces, entre más estemos lavando esos minerales con buena hidratación, menos probabilidades de que nos formen esas piedritas. Doctor, si ya la piedra está obstruyendo el flujo de la orina, Sí. ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes extirpan o mueven la piedra? Esto va a depender del tamaño de la piedra. Si evidenciamos que la piedra es de un tamaño en el que el paciente lo puede expulsar, pues se va a favorecer la buena hidratación, ayudarle a relajar el músculo liso que te decía para que el paciente lo pueda expulsar. ¿Qué sucede? ¿Sí? Si la piedra no es expulsable, entonces ahí entraríamos a considerar los otros procedimientos, como puede ser la litotripsia, que son las ondas que ya te mencionaba anteriormente, o puede ser un procedimiento quirúrgico como tal, que sería endoscópico, se puede entrar por vía de la uretra, con láser se disuelve la piedrita y de esa forma se extrae. Agarrándonos también de la pregunta que nos hacía don Alexis acerca de que si se puede tomar agua para prevenir, ¿cuánto de agua se debería de Abundante, tomar? desviaríamos a 2 a 3 litros de agua al día. Esto va a depender de mucho de las actividades del paciente, ¿verdad? Cómo es su trabajo. No es lo mismo alguien que trabaja en una oficina, que está sentado, que no tiene mucha actividad física, tal vez ocupe 2 litros de agua al día. Sin embargo, un paciente que trabaja en el campo, que está recogiendo papa, que está expuesto al sol, Sí. es un paciente que va a necesitar por lo menos 3 litros de agua al día. Una persona que padezca, que sabe que padece de piedras, ¿qué medidas debería de tomar? ¿Existe algún remedio natural, algo que le pueda ayudar? Ok, primero sería aumentar muchísimo la ingesta de agua, disminuir la ingesta de sal.
disminuir la ingesta de proteínas en caso de que la piedrita sea por ácido úrico aumentado y llevar buenos controles médicos. El único compuesto de los tantos que hay naturales que tiene evidencia científica que ha ayudado es el limón. Entonces, agua con limón ha ayudado, ya que se cree que arrastra los oxalatos y previene un poquito las piedras. Pero ha sido como uno de los únicos. Muchísimas gracias, muy Un placer. amable. Gracias, doctor. Continuamos, Jeff.